Hola, buenas tardes. Esta es Victoria Montemayor para Voces de mi Región. Me encuentro con Ismael Solano y con un invitado sumamente especial, que es el doctor Gervin Fernández Aceves, que es un gran medievalista súper especializado, que lo conocimos hace 2 años aquí en Chihuahua porque vino a dar una conferencia en la Semana del Humanismo y ahí tuvimos el honor de estar platicando sobre Edad Media y sobre estas cuestiones que te apasionan tanto. Sí. Erwin, qué gusto estar de nuevo contigo. Bienvenido a Voces de mi Región. Y bueno, hay mucho que platicar, entonces voy a hacer la presentación adecuada, así que voy a leer una breve semblanza. El doctor Gervin Fernández Aceves es medievalista e historiador que trabaja en docencia e investigación. Actualmente realiza una estancia postdoctoral como investigador asociado en la Universidad de Lancaster y su trabajo se enfoca sobre sociedades mediterráneas, historiografía italiana y diplomática medieval. Recibió su licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, se graduó de la Universidad Centroeuropea en Budapest, obteniendo una distinción en la doble maestría en Historia Comparada y Estudios Medievales Interdisciplinarios. Realizó estudios de doctorado en la Universidad de Leeds, por los cuales recibió una beca de CONACYT en el extranjero. Obtuvo el grado de doctor en Historia en 2018, fue investigador visitante en el Instituto de Investigación de Artes y Humanidades de Leeds y becario premiado en la Escuela Británica de Roma. Su más reciente libro, Continentality, Norman Italy, fue publicado este año por la casa editorial Bloomsbury en Londres. Así que es todo un placer y un honor estar aquí platicando contigo. No, al contrario, el placer y el honor es mío. Me da muchísimo gusto el poder regresar a este espacio, aunque sea de manera virtual. Yo, como siempre, recuerdo mi estadía en Chihuahua con mucho gusto. Todas las personas que conocí me dieron muchísimas ganas de no solo de seguir pensando el poder regresar a México, sino el poder realmente crear un plan para poder no solo aplicar lo que uno puede aportar en términos académicos, sino el servir de canal de comunicación con todo un mundo exterior que se trata no solo en tiempo, en espacio, sino en tiempo, ¿no? Hablar de la Edad Media nos permite viajar de cierta manera después de haber terminado un posgrado, una investigación en extranjero, siempre es un gusto para mí el compartirlo con la gente de mi país y el poder compartir el espacio de discusión eh, con todos nosotros. Gracias. Oye, pues mira, a mí me gustaría empezar la entrevista con esta cuestión de cómo fue que te enamoraste de la Edad Media, ¿no? Porque nadie realiza una investigación doctoral, una investigación de tanto tiempo, con toda esa pasión que tú le dedicas a la historia y especialmente a la historia de Sicilia y a ciertos factores políticos, de administración, ¿no? Y de cómo nace el Estado. Entonces, me gustaría saber cómo fue ese acercamiento a la Edad Media y cómo decidiste iniciar tu carrera a partir de estas investigaciones. Claro, creo que había mencionado anteriormente que una de las primeras experiencias que tuve que me acercaron al mundo medieval, a la historia medieval, fueron los videojuegos. Juegos de computadora que me permitieron comenzar a familiarizarme con palabras, con nombres, con realidades que rara vez uno tiene la capacidad o la oportunidad, mejor dicho, de conocer en la escuela, ¿no? No es un tema, lamentablemente, que se enseña en la primaria o en la secundaria, ya dependiendo de los intereses que cada quien tenga en la preparatoria, quizá, pero si no es por los videojuegos, yo no podría haber tenido ese acceso inicial, por así decirlo, hacia la Edad Media. Siempre tuve un gusto por la historia en general, por las ciencias sociales. Yo, terminando la preparatoria, yo estaba excitando de estudiar ya sea ciencias políticas, sociología, historia. Yo finalmente me decido por ciencias políticas porque en ese momento yo consideré que era la carrera que más me apasionaba y no solo eso, sino la manera que yo podía haber tenido para conocer mejor el mundo a mi alrededor, incluida la historia. Mi justificación siempre era el pensar a la política como el motor de la historia, así que si quiero realmente entender la historia tenía que estudiar ciencia política, estudios políticos. Pero siempre tuve ese gusto, por no llamar hobby, interés por la Edad Media, ¿no? No es hasta que yo ya comienzo a aterrizar mis estudios políticos en temas
de filosofía política, de los orígenes del Estado moderno, de política comparada en la historia, y yo comienzo a concebir una manera práctica con que materializar mi gusto por la Edad Media con mi carrera, ¿no? El poder haber encontrado ese vínculo durante mi estadía en la UNAM me permitió darme cuenta que yo podía meterme más a la Edad Media, el estudiar la Edad Media desde las ciencias sociales. Entonces, eso me permitió no solo terminar mi carrera, hacer una tesis de licenciatura sobre gobernación normanda, sobre Sicilia, sobre Inglaterra, pero también el darme cuenta, el decirme a mí mismo que mi siguiente paso, si yo realmente era serio, si realmente yo tomaba con seriedad esta idea, este proyecto de carrera, que lo siguiente debía haber sido una maestría en estudios medievales. Entonces yo afortunadamente aprendí a buen punto, en un buen momento, que justo después de mi licenciatura, si yo quería seguir por este camino, tenía que ser una maestría. Y no había en México maestrías como tal de historia medieval. Así que no solo reconocí la necesidad de hacer una maestría en historia medieval o estudios medievales, sino tener que hacerla en el extranjero. Y de ahí ya, obviamente, se me abre el horizonte de una manera enorme, ¿no? No solo el poder salir del país, el poder formarme en diferentes escuelas en el extranjero, pero también el conocer los estudios medievales directamente en sus escuelas de pensamiento, el tener acceso a fuentes, que hoy en día no es tanto un problema gracias a toda la digitalización que existe de textos. Pero el haberme acercado con el posgrado, no solo a los estudios históricos, sino a las discusiones de qué es la Edad Media, cuáles son los problemas que se pueden identificar para entender la Edad Media y las fuentes y también el espacio físico, el poder visitar los lugares donde muchas de estas cosas sucedieron en Europa y el Mediterráneo, también nos puede otorgar una sensibilización profunda de este tipo de cuestiones históricas. Y eso fue lo que, en resumidas cuentas, me permitió traducir algo que había comenzado jugando Age of Empires, como había mencionado en alguna ocasión anterior, al poder ya seriamente poder encontrar un espacio en el ámbito de los estudios medievales para incluir mi voz en la construcción constante de la historia medieval. Ahorita que mencionas los videojuegos, todos mis alumnos, ¿no? Siempre me preguntan cuando doy la optativa de Dante, maestra, ¿y usted ya jugó el juego de Dante? ¿Ya lo conoce? Y todavía para mí es, no, todavía no, prometo hacerlo y creo que cada semestre que pasa digo, lo prometo hacerlo y nunca me he aventado a descubrir ese videojuego, ¿no? Pero claro, también mis alumnos, algunos de mis alumnos han llegado a Dante por los videojuegos, Claro. ¿no? Y luego se emociona. Oye, bueno, a mí me gustaría que nos platicaras sobre tu nuevo libro, que es tu investigación doctoral, ¿no? Porque el hecho de que sea una investigación doctoral, ¿no? Y que te hayas metido a los anales, que hayas revisado los documentos, que hayas hecho toda esta revisión histórica, toda esta revisión historiográfica, ¿no? Y que aparte en ese libro, ¿no? El de Conti and Nobility in Italian, ¿no? Te das a la tarea de investigar toda esta estructura del Estado que aparece en la Edad Media, ¿no? Y bueno, hay uno de los gobernantes que me parece que tú mencionas, ¿no? Y que es básico y que estuvimos platicando de él en aquella ocasión un poco, que es Federico II, de Hohenstaufen, ¿no? Y cómo este personaje, que era un gran monarca, que aparte era un hombre súper culto, que aparte se rodeaba de personajes, bueno, tan solo con él nace la escuela del Dolce Stil Novo, ¿no? De la lírica italiana. Entonces, esa lírica italiana es la que yo reviso, por ejemplo, en la optativa de Dante, y mis alumnos se quedan maravillados, ¿no? Porque ahí surge el soneto. Y entonces cuando uno investiga toda esta parte, tú eres el especialista, entonces me gustaría que nos platicaras cómo llegaste a él, ¿no? ¿Cómo lo descubres en tus investigaciones en Italia y en Sicilia? Pues justamente tanto la pregunta del origen del Estado moderno occidental como la figura de Federico II fueron uno de los ejemplos más vívidos, más coloridos que yo tuve para apasionarme académicamente por la Edad Media en el transcurso de mis estudios de licenciatura, ¿no? El descubrir un personaje como Federico II, sobre todo teniendo esta idea que
en la Edad Media no hay un desarrollo moderno o premoderno en este sentido que anticipara la estructura estatal, la administración pública, la idea del Renacimiento como algo que solo puede suceder para finales. Y de repente encontrarte con una figura como la de Federico II es un ejemplo histórico fascinante para reconsiderar todo ese tipo de lugares comunes que desde la ignorancia dominan todavía nuestra impresión de la Edad Media. La pregunta del Estado moderno, y esto tuve oportunidad de discutirlo un poco, mencionarlo por lo menos en la más reciente presentación del libro, fue también uno de mis motivos para explorar, por lo menos de entrada desde el ámbito de la filosofía y la teoría política, hasta qué punto podemos llegar para rastrear los orígenes del Estado-nación occidental, que es europeo. El caso de los normandos siempre fue un caso icónico, porque el reino de Inglaterra es uno de los más estudiados, no solo por la capacidad que ha tenido para mantener sus fuentes vivas y que han sobrevivido en el paso de los siglos, sino porque también ha sido un tema muy trabajado, así que hay muchísimo material disponible. Y fue justo la idea de los normandos llegando a Sicilia y el hecho de que el reino de Sicilia fue el reino en el que Federico II floreció, que yo encontré la intersección de estas dos cuestiones, ¿no? La figura de Federico II y la agencia que tuvo Federico II para crear este nuevo entramado estructural, o quizá heredar ese entramado estructural, y lo que sucedió un siglo antes con la experiencia de los normandos, ¿no? ¿Qué campo común tenían esas experiencias de control social y de gobierno, tanto en Inglaterra como en Sicilia? Por eso yo originalmente había hecho mi tesis de licenciatura sobre ese tema, ¿no? Tomar dos instituciones específicas de gobernación real, de administración real, para intentar rastrear el lugar común de lo que podría ser la cultura política normanda como antesala a Federico II. Aunque debo de reconocer, y de igual manera lo mencioné en la presentación del libro, yo ahora me considero mucho más escéptico de lo que originalmente pude haber creído cuando leí sobre Federico II y había leído sobre Sicilia por primera vez, y estudiándolo desde un punto de vista de recuperación de los orígenes, de la fuente de lo que fue el Estado moderno. En ese sentido, yo creo que sí hay muchas lecturas forzadas desde la tradición historiográfica de finales del XIX, del siglo XX, donde hay un influjo muy importante de las ciencias jurídicas, del pensamiento jurídico, económico, y ese tipo de lecturas sí han forzado la idea del Estado anticipado, del Estado embrionario. Yo creo que sí es fundamental el reconocer los orígenes no solo de las estructuras sociales que había en Sicilia, que van a anteceder a Federico II, sino también el reconocer la complejidad y la diversidad que existen en estas realidades y mundos medievales, donde la cuestión de la continuidad no es tan clara como nos gustaría que fuera. Entonces, dicho esto, el hecho de que tuve la oportunidad de utilizar fuentes medievales, de ir a Italia y consultar archivos, actas, el poder nutrir mi investigación de esta oportunidad de leer y analizar fuentes, sí me ha dado una impresión constante en los últimos años de tener siempre la capacidad de cuestionar lo que se presenta desde la historiografía. Y eso es algo que yo mencionaba incluso, que yo menciono mucho en mis clases, y lo mencioné en el taller de fuentes medievales que tuvimos con el fondo, que la importancia de la historiografía es fundamental, de las fuentes secundarias, de la literatura secundaria, porque nos introduce a temas fundamentales, a cuestiones fundamentales, pero que siempre tenemos que dejar la puerta abierta al cuestionamiento. No por muy relevante o muy eminente que sea la autoridad que estemos leyendo, el autor, significa que no hay nada más que escribir o nada más que interpretar de las fuentes. Y de nuevo, regresando al tema de Federico y el Estado, la pregunta de los orígenes del Estado moderno, la pregunta de la eficiencia administrativa de los normandos y de Federico II, es una de esas cuestiones que tiene que seguir abierta. Si yo estuviera hablando conmigo mismo hace 10 años, yo creo que no me gustaba cuando escuchaba de profesores que fueran escépticos de la cuestión del Estado moderno en la Edad Media, pero por lo menos sí podría ofrecer una alternativa más sólida desde las fuentes, que no se quede en la discusión historiográfica o del pensamiento
de la filosofía política vista desde la modernidad, sino cómo realmente nosotros podemos modelar o imaginar cómo se ejerció cierta agencia política o se generó cierta estructura, todo a través de las fuentes. Yo creo que sin duda hay menos de eficiencia administrativa o de aprendizaje administrativo o de continuidad ideal de lo que fuera el reino normando de Sicilia y las construcciones de Federico II a lo que es el Estado moderno occidental. Pero sí hay lecciones importantes y forman todas ellas parte de un mosaico que, insisto, es complejo, que para bien o para mal funcionó como el caldo de cultivo del cual surgieron el Estado moderno, los idiomas como se conocen hoy en día, manifestaciones culturales europeas y mediterráneas, y eso hay que entenderlo con la mayor capacidad de atender el detalle. Y nosotros nada más podemos acercarnos al detalle cada día más y más, solo a través del cuestionamiento constante y la lectura de fuentes. Oye, me parece interesantísimo lo que estás mencionando, porque siempre hay diferentes posturas, ¿no? Y entonces cuando uno revisa la historia, se da cuenta que hay distintas interpretaciones, ¿no? Claro. Que quizá no hay una verdad absoluta, o no está la verdad absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque la revisión historiográfica se hace a partir de fuentes y se trata de reconstruir un periodo histórico en el que no vivimos, ¿no? Claro. Y claro que a la distancia del tiempo cobra un valor, como tú ahorita lo mencionas. Y mencionabas también algo importante, que es ahorita de las preguntas que te quería hacer, de cómo mal llamamos a la Edad Media y se le conoce como un periodo de oscurantismo, Sí. ¿no? Y bueno, tan solo también en esta Edad Media que tú estás comentando, donde se ponen las bases de lo que va a ser el Estado moderno, ¿no? Y de la aportación tan importante de Federico Hohenstaufen, ¿no? Porque aparte era un personaje que se cambiaba, ¿no? De lugar en sus territorios, o sea, realmente los vigilaba, realmente tenía que saber lo que estaba pasando y entonces se cambiaba con toda su corte, ¿no? O sea, entonces eso también habla, me parece, de una gran responsabilidad, de una gran visión que tenía el mismo Federico, ¿no? Como personaje culto y como persona que aparte creo que llega al poder, no me acuerdo si a los 16 o a los 18 años, ¿no? Como emperador, pero él hereda la corona de Sicilia como pequeño infante. Su madre, Constanza de Hauteville, murió muy joven y su padre aún más joven. Entonces, él desde chiquitito ya era rey de Sicilia. Y claro que se apoya muchísimo en el apoyo y el tutelaje del Papa, ¿no? En ese momento, que eso va a afectar mucho su desarrollo y también la impresión que va a tener, el conocimiento que va a tener de cómo se administra el poder papal en Italia y en la Europa occidental en general. No solo es un personaje que tiene que formar muchas capacidades y habilidades para gobernar, sino por lo mismo desarrolla, yo creo, una multiplicidad. No es lo mismo y hay que también tener la enorme dimensión geográfica de los dominios que él lideraba, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Occidental, era muy diferente al Reino de Sicilia. Y también el título que él adopta y defiende en su cruzada como rey de Jerusalén. Son realidades muy distintas. Las mismas estrategias, las mismas modalidades de poder negociadas en Sicilia no funcionaban igual que en Roma, que en el centro de la península italiana, o con los principados en Alemania. Entonces, no solo el entrenamiento y la cultura que él puede generar como una figura intelectual en el ápice del poder, sino alguien que tiene que desarrollar, en mi opinión, diferentes personalidades. Y creo que eso contribuye a la complejidad de lo que es el personaje de Federico II. No es lo mismo el Federico II, rey joven, recién emperador, al Federico II en guerra con el Papa, excomunicado, al Federico II emperador de príncipes alemanes, como el Federico II, rey de Sicilia. Y ojo, que ser rey de Sicilia también implicaba desde antes una capacidad de reconocer diferentes formas, no solo formas y estilos de gobierno, yo creo que también implicaba diferentes personalidades.
con la figura de Rogerio II, quien en ese sentido fuera abuelo de Federico II, no era lo mismo ser rey, conde y después rey de Sicilia, en la isla de Sicilia, con una población en su mayoría arábiga, acostumbrada a un multiculturalismo que no era tan común en otras regiones en Europa, por lo menos el multilingüismo. Era más un emir en Sicilia, mientras que tenía que ser un rey cristiano cuando cruzaba el mar, y lo hacía desde Salerno, en Capua, y eso solo ya con Federico II. Y eso es dentro del reino de Sicilia. Federico II tiene que heredar ese reino de Sicilia, complejo en sí mismo, y aparte enfrentarse a una realidad aún más diversa fuera de esas fronteras. Entonces, insisto, no solo es una cuestión de adaptar formas de gobierno. Siempre hay mecanismos, grupos sociales, instituciones que nos permiten completar la difícil tarea de gobernar territorios tan diferentes. Pero el hecho de poderlo hacerlo de manera personal como un gobernante medieval, insisto, implicaba el desarrollar personalidades distintas. Oye, esto que mencionas me parece sumamente interesante, ¿no? Porque eso habla de la capacidad de Federico de entender, voy a utilizar la palabra multiculturalidad de su reino, ¿no? De su imperio. Y eso quizá nos parece hasta cierto punto intrascendente, pero en el mismo México, ¿no? Son diversos los Méxicos, no son los mismos del sur, del centro que del norte. Y eso se replica, obviamente, en todos lados, ¿no? Y entonces entender este panorama tan complejo de la Edad Media, ¿no? Y cómo se va estructurando, ahorita que decías del rey conde, ¿no? Del emperador, del papa. Entonces, me gustaría, bueno, quizá punto número 1, ¿cuál es tu visión sobre las personas que llaman a la Edad Media oscurantista? ¿No? Porque este término ya queda, me parece, o está quedando en desuso, si no me equivoco, ¿no? Lo comentábamos en aquella primera entrevista, cómo también en la Edad Media, en el siglo XII, se funda la Universidad de Bolonia, ¿no? En el siglo XIII se funda Oxford, se funda París, creo que Salamanca, ¿no? Nápoles, ¿Cómo? Nápoles, claro, perdón. Y entonces, tú hablabas también aquella vez de los distintos renacimientos, ¿no? Del siglo II. Entonces, primero me gustaría que nos hablaras o que aclararas o que nos dieras tu punto de vista sobre esta cuestión del término oscurantista, cómo lo percibes tú y cómo lo criticas, ¿no? Cómo lo deshaces y cuál es tu visión sobre eso. Claro, el término oscurantismo y la noción de una edad oscura obviamente crea una reacción de entrada fuerte, si no es que violenta, por casi todos los que hacemos estudios medievales, porque sí es una tradición, es una herencia de una tradición larga de asumir la oscuridad inherente de las sociedades durante la Edad Media. Entonces, la reacción original y primera es, claro que no, por supuesto que no es una edad oscura. Sin embargo, siendo un poco más críticos, y ya después de varios años de hacer estudios medievales, sí hay que reconocer los desafíos que implica el estudiar diferentes periodos, diferentes segmentos de tiempo y espacio en los que las fuentes son muy escasas o pueden ser muchas en volumen, pero muy fragmentadas, una población original de la que no tenemos idea. Y sí valdría la pena reconocer que la oscuridad o la idea de oscuridad que puede tener la Edad Media, como yo diría cualquier otro tema o área histórica premoderna, es por la ausencia de testimonios. O sea, la edad oscura, y si la edad media es una edad oscura, no es porque tenga que aceptarse como una edad donde no hay desarrollo intelectual, una edad donde no hay desarrollo político, donde no hay complejidad social. Todas las épocas, en toda la historia de la humanidad, hay guerra, hay conflicto, hay episodios de retraso, la Edad Media no es una excepción, pero no significa que no hay ejercicios constantes que podemos por lo menos identificar, aunque sea, insisto, fragmentados, de desarrollo intelectual, de construcción de identidades sociales, culturales, la evolución del idioma. En ese sentido, claro que no es una edad oscura,
pero sí tenemos que aceptar que no tenemos suficientes evidencias en muchos casos para realmente poder entender de manera integral o sin tanta controversia qué sucedió durante la Edad Media. Entonces, sí hay siglos y sí hay periodos dentro de la Edad Media que podrían llamarse oscuros, pero no por ser inherentemente atrasados. No es hablar de oscurantismo, y por eso la idea de oscurantismo es mala. Hablar de oscuridad en la Edad Media no es hablar de falta de desarrollo intelectual, pero sí es reconocer los enormes baches, lagunas que quedan por falta de fuentes, por la sobrevivencia tan fragmentada que tenemos de los testimonios que nos permitirían aproximarnos a esta historia. Y eso sí hay que reconocerlo. A pesar de toda la vasta riqueza que tenemos de manuscritos, de códices, de evidencia arqueológica, de actas, a pesar de los volúmenes de estos materiales, sí se ha perdido muchísimo en el transcurso de los siglos, en el transcurso de los milenios. Y hay que reconocer, y claro, esto hay que insistir, no es solo un problema de la historia medieval, es un problema de cualquier área de la historia moderna, de la historia premoderna, por lo menos. Pero sí hay cierta oscuridad que hay que reconocer, que no es una oscuridad que tiene que entenderse como un juicio de valor sobre la sociedad o la cultura, o sociedades o culturas medievales, pero sí como un desafío metodológico ante la ausencia de testimonios y la fragmentación de las fuentes que nos permiten aproximarnos a la Edad Media. Entonces, soy crítico, por supuesto, a la idea de la Edad Oscura, pero, y es un término que debemos no solo, por lo menos, ser muy críticos al respecto, omitir si se puede, pero tampoco pretendamos que la Edad Media es un enorme periodo histórico en el que tenemos suficientes fuentes para tener certezas que nos permitan disipar la oscuridad. O sea, es un tiempo de oscuridad no por las sociedades que contenía, sino por la falta de fuentes o la fragmentación de fuentes que sobreviven al día de hoy. Oye, y ahorita que estás hablando de fuentes, cuéntanos cuál fue tu experiencia, no sé, en el camino de esta investigación, de lo que hablas en tu libro, con este encuentro de fuentes que te dejan sorprendido. ¿Qué descubriste? ¿Qué nos puedes compartir? Por un lado, descubrir que ciertos episodios, que ciertos momentos anecdóticos de la historia, como visto en las fuentes, son menos complejas de lo que te puede dar a entender la historiografía, sobre todo de tradición estructural. La Escuela de los Anales ha sido una gran fuente de crítica histórica y nos ha dado los cimientos muy fuertes para escuelas de pensamiento posteriores, pero en ese sentido sí hace falta una revisión profunda y una crítica seria de los límites de este tipo de explicaciones. Y creo que uno de ellos es el poner atención de nuevo a la riqueza que tienen los momentos anecdóticos. Y por supuesto, metodológicamente tenemos que reevaluar lo que vemos desde la anécdota de la fuente para poder identificar patrones de conducta colectiva, patrones de fenómenos culturales. Pero poniendo un énfasis mucho mayor en la agencia que se puede descubrir en las fuentes. O sea, el mantener siempre el diálogo abierto, el conflicto reconocido entre las preguntas que se resuelven con una cuestión, con una respuesta estructural o una respuesta de agencia. Y regresar hacia las fuentes, volver a voltear hacia las fuentes y leer las fuentes, me dieron esa riqueza que quizá se omite con las clasificaciones categóricas del estructuralismo, ¿no? El darte cuenta de lo bonito, por lo menos en cuestión estética, de reconocer la complejidad de la anécdota, pero ya tratando de reconocer un fenómeno más útil para el estudio histórico, el rol que juegan las agencias, tanto individuales como colectivas, para agregar capas de dificultad para entender el pasado medieval. Es el color y es el detalle al detalle, valga la redundancia, que es raro encontrar, o no es fácil encontrar en las explicaciones generales, pero que las fuentes están rellenas de ellos. Oye, y bueno, por ejemplo, ahorita que hablabas de estas cuestiones de estructuras de poder, de rey, de conde, de
emperador, no sé, los nobles, ¿no? Los marqueses, todos estos títulos, y cómo el rey tiene que, no sé si la palabra correcta sea esa, sobresalir entre toda la nobleza, porque tiene que tener a la nobleza de su lado para poder gobernar, ¿no? O al menos para que lo acepten como rey, o lo acepten como emperador, o lo acepten como la máxima autoridad, ¿no? Y este entramado que también me parece, como bien lo mencionas, que es muy complejo, cuando el rey se alía al emperador, perdón, cuando el rey se alía al papa, ¿no? Y de repente se desconocían las dos figuras, y de repente la iglesia quería controlar, ¿no? Y entonces buscaba otros reyes o señores feudales o nobles que se fueran en contra de este otro rey para destronarlo, ¿no? O todas estas intrigas, porque me parece también que la nobleza, ¿no? O la monarquía, o al menos eso es lo que a nosotros nos dicen, ¿no? Tenemos esta idea que se instaura como la voluntad divina, ¿no? Y entonces el emperador está frente a un pueblo por voluntad divina, y solamente es la voluntad divina lo que lo va a quitar de ahí, y entonces su linaje va a ser el que va a descender al trono, bla, bla, bla. Y como en la historia de la literatura, también, por lo menos en el barroco, ¿no? Se crean estas obras por Lope de Vega, por Calderón de la Barca, donde se instaura y se habla de la monarquía, ¿no? O el mismo Shakespeare en Hamlet, en Macbeth, ¿no? Y entonces, cuando tú estuviste revisando toda esta historia, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál fue tu conclusión? ¿Cuáles fueron estos acercamientos y esta percepción y este estudio y esta reflexión que tú tienes sobre estas cuestiones? Bueno, mencionando lo más reciente que mencionabas de la voluntad divina, sí vale la pena reconocer que el desarrollo de la voluntad divina como una justificación del poder monárquico es mucho más tardío. Eso no significa que, por supuesto, había un papel muy importante jugado por la religiosidad como un mecanismo de control social ideológico. Pero esta doctrina consolidada de lo que llamamos ahora y entendemos en la modernidad como voluntad divina es mucho más tardío. Yo, en lo particular, que me especializo en lo que se conoce la Alta Edad Media o la Edad Media Central, sobre todo siglo XI, siglo XII, volteando un poco más para atrás que para adelante, uno se puede dar cuenta que la voluntad divina, aunque fuera un argumento de ideología, religión utilizado por, no solo por rey, sino también por otros agentes de control político, no era una garantía de nada. El ejemplo de mi investigación, y justo en mi libro creo que se detalla muy extensamente el ejemplo que nos da el reino de Sicilia o la primera dinastía del reino de Sicilia, con toda la multiplicidad que existió en este constante va y viene de negociación política, de guerra, de modalidades de poder en tiempos de paz, de cómo la intersección entre el poder local, regional y el que aspira a ser central, real, son fenómenos que se cristalizan de maneras muy distintas en diferentes momentos en el tiempo y en diferentes regiones. El caso del Reino de Sicilia creo que es muy particular. Yo defiendo la tesis que tiene un perfil distinto a sus contemporáneos, por lo cual la comparación tendría que ser mucho más delicada y el pretexto de lo normando tendría que ser más cuidadoso de lo que a mí me hubiera gustado defender desde el principio. Pero la capacidad política de la corona o de un gobernante, de un agente político que se para en el título real o sobre el título real, no es un proceso tan sencillo o vertical como podría uno imaginarse. Y ejemplos creo que sobran. Insisto, el ejemplo que mejor conozco es el de Sicilia, y si quieren leer un detallado ejemplo de este complejo proceso, mi libro creo que los puede satisfacer en ese sentido. Pero
no hay una claridad, o por lo menos una simpleza como nos gustaría imaginar de, en la Edad Media la estructura jerárquica era muy clara, el rey hasta arriba, luego siguen los marqueses, luego los condes, y esta estructura se mantiene gracias a un poder ejercido desde arriba para abajo de legitimidad religiosa a través del derecho divino. No es así de sencillo. Y el juego que tiene la religiosidad, no solo como expresión cultural, sino como un mecanismo de control social ideológico, es también, opera a diferentes niveles, con su dimensión horizontal, una relación, la religiosidad a nivel local, la relación de la religiosidad a nivel local con lo regional, en fin, la forma en la que el rey podía ejercer efectivamente el control de su poder dentro de un reino y fuera del reino y mantener la continuidad del orden social no era menos difícil de lo que es ahora, ¿no? O sea, claro que el tiempo moderno y el medieval son muy distintos, pero antropológicamente, por lo menos en términos de política, de antropología política, no hay nada nuevo bajo el sol. Y estas ideas que tenemos de estructuras jerárquicas consolidadas, cristalizadas, verticales, se vienen abajo en el momento que uno comienza a ver ejemplo tras ejemplo, excepción tras excepción de modalidades alternativas de poder, inestabilidad social interna, una miriada de instituciones que uno apenas se puede comenzar a aproximar con las fuentes. Entonces uno se da cuenta que la Edad Media es una colección inmensa de excepciones de una regla que es más construcción de la modernidad que reflejo de una realidad medieval. Bueno, entonces, cuéntanos cómo es esta construcción del Estado moderno y esta construcción de la modernidad. Bueno, es un proceso evidentemente muy complejo, muy amplio, pero tratando de resumirlo o quizá identificar los elementos que considero más relevantes, por lo menos para esta discusión, si es por lo menos el reconocer el rompimiento que existe, no solo con el desarrollo de los estados-nación en el seno del estado monárquico nacional que proviene de la Baja Edad Media, sino el nuevo escenario político y social que crean esos espacios, donde otros elementos van a jugar un papel fundamental para crear, en primer lugar, una autoidentificación de otredad con el pasado inmediato. En gran parte, el pensamiento renacentista italiano tiene que ver con la capacidad de reconocerse más cercanos a un pasado clásico que al pasado inmediato anterior, que se va a denominar a partir de esos tiempos como medieval, ¿no? La idea de medieval originalmente y etimológicamente tiene que ver con la idea de lo medio, como si fuera un pasillo medio de transición, ¿no? Es una edad en la mitad de algo que pasó antes, con lo que nos identificamos ahora mucho más y con lo que ahora vivimos. Entonces, ese rompimiento comienza con esa identificación de otredad con el pasado inmediato, pero también con el rompimiento de ciertos mecanismos o mejor dicho, de conceptualizaciones del poder que van a marcar una diferencia profunda con el pasado anterior. Y una de ellos es la secularización del poder, ¿no? El hecho de identificar explícitamente las dimensiones no religiosas del poder y también al mismo tiempo reconocer las dimensiones religiosas que existen en la sociedad. O sea, el desarrollo del poder secularizado sí es una marca de la modernidad que uno no encuentra en Edad Media. Y no es porque uno quiera replicar narrativas ya vetustas, superadas del papel que juega el pensamiento religioso en el poder, pero sí no existía un desmembramiento, una dicotomía de lo que es lo secular, lo que es lo secular con lo que es la esfera del poder religioso. Y esto yo creo no pudo haber existido, por lo menos en Occidente, si no es en el marco de un Estado nacional moderno
que ya no se identifica con el pasado inmediato, que cultural, intelectualmente se remite a lecturas del pasado clásico y que también tiene que enfrentar nuevos desafíos religiosos importantes. El protestantismo, por ejemplo. Los movimientos protestantistas se vuelven mancuerna con el desarrollo del Estado moderno nacional en el seno de las monarquías para acentuar la discusión justo de lo que es el poder secular y lo que pertenece a la esfera secular y lo que es el poder religioso. Estas distinciones, estas dicotomías y, repito, la autoidentificación como distinto al pasado inmediato anterior son, sin duda, los gérmenes de lo que vamos a ya denominar como pensamiento moderno, como la modernidad. Y así como no hay modernidad sin Estado moderno, tampoco creo que hubiera existido o se hubiera cristalizado el Estado moderno sin el desarrollo de la modernidad. Creo que ahora sí me entendí, ahora sí me quedó claro lo que acabas de decir. Y bueno, esto a mí me llevaría a pensar, claro, en otra entrevista, ¿no? Porque a mí lo que me, a mí lo que me apasiona es el renacimiento, ¿no? Todo esto que estás diciendo del pasado clásico, ¿no? Y este renacer, ¿no? Y claro, también replantear el término de renacimiento, ¿no? Porque ya se habla de otros renacimientos, entonces, y le tengo que ceder la palabra a Ismael, entonces, Ismael, por favor. Bueno, pues mis preguntas son un poquito menos académicas y que van todavía un poquito a lo que nos comentabas al inicio con la cuestión de los videojuegos. Obviamente la industria de los videojuegos, de todo este tipo de industria que se ha generado en los últimos años, ha influido bastante en lo que es la sociedad actual. Hemos tenido series muy interesantes, por lo menos muy atractivas, referente a muchas situaciones que, bueno, no están muy definidas en el tiempo, que no se sabe si es medieval, que si es de más atrás o más adelante, como pues en el caso de Juego de Tronos, como en el caso ahora de Wishers, que son series en cierta forma llevadas, obviamente, bueno, pues a la ficción, pero que sí se tratan muchos temas políticos, estructurales, de todas estas épocas. Platícanos qué tan importante es el desarrollo de estas series y de estos juegos en los cuales se han basado para que personas como tú, por ejemplo, que se interesan y que puedan desarrollar y que puedan realmente hacer una investigación importante, ¿no?, al respecto. Pues los videojuegos, en el sentido que lo mencionan, las series son parte de un universo muy rico de imaginación, ¿no? De una industria artística, literaria. Los videojuegos crean sus propias narrativas en ese sentido también. Como mencioné, en el caso de mi experiencia, creo que son muy útiles por lo menos para despertar la curiosidad en las personas, sobre todo en los jóvenes. Cosas que nos costaría trabajo imaginar por sí solas, sobre todo cuando hay brechas muy marcadas en la forma en la que se enseña la historia en México. Pero el hecho de que tú tengas una serie como Game of Thrones, o que no es tanto para chavos, pero un videojuego como The Witcher, que realmente no son históricos, ¿no? Ni Game of Thrones ni The Witcher son videojuegos o series que estén basadas o que repliquen los eventos del pasado, pero sí te transportan a una manera distinta de imaginar la vida. Y eso creo es un ejercicio muy útil que nos permite a nosotros en la modernidad el expandir nuestro horizonte de imaginarios humanos, civilizatorios, el poder imaginar y tener un diálogo interactivo como el caso de los videojuegos, o uno pasivo, como en el caso de las series, el poder decir, las cosas se pueden hacer diferentes. La vida sin electricidad, la vida donde la guerra era a acero y a caballo, ¿no? Este tipo de expresiones alternativas de la vida humana creo que sí sirven para
incentivar la curiosidad, para cultivar la curiosidad, para que la gente, la audiencia en general diga, las cosas eran distintas. No es tan fácil decir, la vida es ahora y lo fue desde hace mucho tiempo, ¿no? El poder empezar a identificar que no siempre las cosas eran como las vivimos ahora. Algo que puede parecer muy evidente o obvio para muchos, sobre todo en la historia, creo que no lo es para tantos. Y este tipo de ejercicios culturales sí yo creo que motivan a la población a imaginar otras realidades, otras civilizaciones, y eso expande nuestro horizonte de quiénes somos, de dónde venimos y qué es la humanidad. Y eso en general creo que es positivo. Por supuesto que pueden también acarrear narrativas negativas, destructivas, implícita o explícitamente, donde se repliquen nociones de racismo o mitos que llegan a pasar como realidad o como cuestión histórica. Eso puede ser un problema y en muchos casos lo es. Pero yo creo que los beneficios a largo plazo son mayores, por lo menos en el sentido que motivan a las personas a ser más curiosas, a expandir su horizonte de lo que es la humanidad. Y específicamente, si les gusta la cuestión del estilo de vida medieval o medievalista, sí puede empujar a muchos a empezar a informarse. Hay unos videojuegos que suelen ser más históricos que otros y esos pueden ayudar más, por lo menos, a familiarizar a la audiencia o a los jóvenes con, como me pasó a mí, con nombres, con términos, pero son puntos de entrada. O sea, obviamente no podemos quedarnos simplemente con la esfera cultural del entretenimiento y esperar que ésta subsane las brechas culturales que tenemos como sociedad, como familia, a nivel individual. Hace falta leer. Eso me queda clarísimo, ¿no? Ojalá las series y los videojuegos nos motiven a todos a leer y leer más y leer sobre otras cosas. Entonces yo creo que como antesala son fantásticas, se pueden jugar muy constructivamente en la sociedad, pero no pueden quedarse solo en la impresión del videojuego o la serie. Esto nos motiva a leer, a informarnos, a saber que la vida es más compleja de lo que parece en tiempo y espacio, pues es fantástico, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, bueno, pues esa era más bien la intención de la pregunta. Obviamente, bueno, pues no, hay o habemos los que nos quedamos ahí soñando con las series o con los videojuegos, pero bueno, hay personas como en tu caso que realmente se dedican a investigar y yo creo que hay mucha gente, muchos jóvenes que realmente les despierta esta chispa de la investigación, ¿no? Y que finalmente es lo que abonan todo este tipo de actividades recreativas. Claro. Mientras no piensen que Game of Thrones sí fue parte de la historia, y hay quienes lo piensan porque piensan que pues Game of Thrones se ve medio medieval, supongo que es una serie de la historia y los dragones sí existieron como lo ponen. No falta el caso, pero nada que no se pueda corregir o mejorar con un poco de lectura. Y si existe esa chispa, como bien mencionas, que nazca esa chispa con las series o los videojuegos, pues el siguiente paso consiste en hacer los textos y las lecturas más accesibles y que exista el apoyo por la lectura desde diferentes niveles, ¿no? Familiar. Eso ya son asuntos distintos, pero la chispa, como dices, de los videojuegos y de las series puede ser muy útil para que todos podamos disfrutar la historia de una manera más integral, más conectada con lo que somos y con lo que vemos. Victoria, te toca. Bueno, aprovechando esta cuestión de Juego de Tronos, ¿no? Y esta recreación medieval, ¿no? Que como dice Ismael, es que parece medieval, pero no es. Y entonces en la literatura me parece que el término es fantasy, ¿no? O el gótico, que precisamente es una recreación medieval, digamos, moderna, ¿no? Con personajes tomados de lo medieval y un poco de lo bárbaro, ¿no? Hay una escena en Juego de Tronos que a mí me impactó mucho, porque es cuando la reina, ¿no? Que se la llevan, es que no me sé los nombres, pero es la rubia, ¿no? Porque aparte también son estos ideales, ¿cómo? Cersei, creo que es una... No importa, la reina güera. Sí, la reina, ¿no? Que se casa con un bárbaro, ¿no? Creo. No sé si está... Ay, se Neris. me fue el nombre, pero sí, la
La madre de dragones. Sí. Daenerys. La madre del dragón, claro. Y luego el dragón, ¿no? Tan emblemático en la Edad Media. Ay, es que a mí, digo, hay dos periodos de la historia que me apasionan también, ¿no? Lo medieval y lo renacentista. Esos dos periodos a mí me parecen como maravillosos y quizá tendríamos que hacer varias entrevistas, ¿no? Que hace un rato mencionabas los imaginarios, ¿no? ¿Cuántos imaginarios no se recrearon en la Edad Media? Tan solo el dragón y el unicornio, ¿no? Estos dos grandes monstruos y bueno, y en la película de Juego de Tronos, ¿no? Esta madre, esta reina, la madre de los dragones, ¿no? Que está cuidando los huevitos y todo. Y entonces hay una escena ahí donde ella se tiene que comer el corazón, creo que de un caballo, para ser aceptada en la tribu. Y entonces cuando yo estoy leyendo con mis alumnos La vida nueva de Dante, hay una escena en La vida nueva donde Beatriz está comiendo el corazón de Dante, ¿no? Entonces, mira tu corazón y Beatriz se lo come. Entonces, les digo a mis alumnos, porque claro que todos conectan con la escena de Juego de Tronos. Maestra, dije, claro, o sea, yo no sé, yo sí podría asegurar que el escritor o el guionista de Juego de Tronos se leyó todas las historias medievales y todos los libros medievales habidos y por haber para hacer esas recreaciones, ¿no? Sí, claro, estos mundos fantásticos surgen de lecturas de fuentes y de historia de la antigüedad y de la Edad Media, ¿no? R. Martin, que es el autor de Song of Ice and Fire, que es el universo literario de Game of Thrones, utiliza, obviamente, no digo que todos, pero sí utiliza muchas analogías históricas medievales para él crear su propio imaginario, ¿no? Las equivalencias o las comparaciones que tienen las guerras en Westeros con la Guerra de las Dos Rosas de Inglaterra, ¿no? Las equivalencias culturales de si estos pueblos eran el equivalente de los romanos o este pueblo era equivalente a los bárbaros, a los hunos. Por supuesto, yo creo que esos imaginarios no hubieran podido ser imaginados si no existiera un conocimiento previo de lo que fue la historia. Todo el universo también, otro ejemplo, el universo de Tolkien, ¿no? El Señor de los Anillos. Tolkien no hubiera podido escribir lo que hizo si no hubiera estudiado inglés antiguo, no ser lector asiduo de fuentes medievales, no dejan de ser medievales, ¿no? No, el mundo que tenemos del Señor de los Anillos, y quienes lo pueden leer o quienes lo ven en la pantalla grande, como y de igual manera Game of Thrones, son el resultado de mentes que, aunque tengan toda la capacidad de crear estos mundos imaginados, no lo crean del éter, ¿no? Son creaciones que tienen ecos, analogías, lecciones que emanan directamente de la historia, y en estos dos casos, de la historia medieval. Y hablando de series, para seguir en el tenor que empezó Ismael, ¿no? Por ejemplo, Merlín, ¿no? La serie de Merlín en Netflix también. O sea, tan solo el nombre de Merlín, el nombre de Morgana, el nombre del rey Arturo, ¿no? O sea, estamos inmersos en este imaginario medieval. Y luego, algo que también me llama mucho la atención, la película, no sé si es la última película que se hizo sobre el rey Arturo, ¿no? Donde Morgana aparece ahí y entonces hay una especie de visión y como que el director juega con el vestuario entre medieval, nórdico, ¿no? O la misma serie esta de los vikingos, ¿no? Que remite también a todo aquel imaginario de la religión antigua, ¿no? Y la recreación de los espacios también llega a ser entre bárbaro y medieval, ¿no? O cuando llegan a la isla Inglaterra y entonces ahí se encuentran con estos castillos, ¿no? Con esta otra forma. Y bueno, ya creo que ya fui por otro lado. Pero algo que me gustaría, algo que me gustaría comentar también, hace un rato que estábamos hablando sobre la Edad Media, los descubrimientos que se hacen en la Edad Media, ¿no? La cerveza, por ejemplo, ¿no? Me parece. O el perfeccionamiento del vino, ¿no? La gastronomía es otro de los campos amplísimos de la Edad Media. Hay más fuentes para la Baja Edad Media, lamentablemente surgió muy poco.
de épocas más tempranas, pero sí es un campo amplísimo por el universo tan distinto de lo que es la gastronomía occidental moderna. Claro que hay muchos puntos en común y orígenes, pero sí es otro mundo diferente, ¿no? Claro que la cuestión de la cerveza es una cuestión más controversial, sobre todo con mis estimados amigos recreacionistas históricos que son aún más, están mucho más informados sobre la gastronomía medieval que yo. Pero yo los escucho y sí no hay un consenso sobre, por ejemplo, hasta qué punto se desarrollaron o era el consumo generalizado de la cerveza, como se le conoce hoy en día en la modernidad, ¿no? Siendo un brebaje más antiguo que la propia Edad Media. La cuestión del vino es otra, ¿no? Por supuesto que el vino se consumía en la cuenca del Mediterráneo y era una bebida común en la Edad Media, como lo fue en la antigüedad, pero el vino que se conoce romano y el vino medieval no es el vino que conocemos ahora. El vino que conocemos ahora es otro resultado de la modernidad tecnológica. Pero obviamente siempre hay la impresión de cerveza y vino, porque es algo, son no solo sustancias, son bebidas, es parte de un universo gastronómico que aunque distinto, sí nos remite a cosas que se hacían desde hace milenios, ¿no? No es una bebida llena de azúcar como el refresco, eso sí es de la modernidad. Pero aunque el vino, como lo conocemos ahora, es resultado de la modernidad tecnológica, la idea del vino y los orígenes del vino sí nos remiten a tiempos muy, muy atrás. Entonces, este tipo de pretextos gastronómicos, si lo puedo llamar de esa manera, sí nos permiten a todos, por lo menos en una audiencia más general, el poder identificar diferentes elementos como elementos antiguos, ¿no? Como elementos de la historia. Y se puede experimentar de esa manera también. Pero yo siempre insisto, no solo como ejercicio académico, sino con el recreacionismo, que vale la pena distinguir con lo que es el recreacionismo histórico, de comprender procesos y fenómenos de la Edad Media, tratando de entender cómo se hacían las cosas en la Edad Media, a un recreacionismo fantástico, ¿no? El tratar de reinterpretar imaginarios inventados, pero que sí pueden compartir un espacio común como, con las formas de lo que la gente pensaba se hacían las cosas en la antigüedad o en la Edad Media. Oye, ¿y con qué te quedas tú de la Edad Media? ¿Qué es lo que te asombra? ¿Qué es lo que dices? Esto para mí de la Edad Media es lo más sorprendente, lo más fabuloso. Es muy buena pregunta, pero realmente una pregunta difícil de contestar, no solo por la enorme diversidad de lo que es la Edad Media, ¿no? Es muy similar cuando me preguntan, oye, tú que eres medievalista y experto en algunos temas medievales, ¿qué libro me recomiendas sobre la Edad Media? Es como, hay tantos libros y realmente hay algunos que pueden hacer una labor más decente para presentarnos la generalización de la Edad Media, pero se puede dejar tanto de lado que yo no me siento cómodo recomendando libros de la Edad Media en general, ¿no? Igualmente con esta pregunta hay tanto de la Edad Media, tanto que me gustaría hacer, tanto que he hecho, tantos detalles de los que se puede hablar que quizá la mejor forma para contestar la pregunta es la experiencia esencial, lo que yo creo es la experiencia esencial después de haber, no solo de haber seguido con mi gusto por la historia medieval, pero haber tratado, o seguir intentando, mejor dicho, el seguir una carrera con los estudios medievales como medievalista. Y yo creo que es la danza constante entre la otredad y las raíces de lo que somos. Creo que es una respuesta que yo pensé era más fácil de resolver desde la ignorancia, desde antes de comenzar mis estudios especializados. Y hoy creo que llena de riqueza esta realidad histórica o los fenómenos históricos que yo quiero, de los que me gusta leer, que yo quiero aproximar, de los que me gusta hablar. ¿Qué tan diferentes somos de la Edad Media? Porque yo sí quiero insistir, y casi siempre insisto, que sí hay una otredad que hay que reconocer. No hay que irnos con la tentación romántica de sí, el hombre medieval es como el hombre moderno, la mujer medieval es como la mujer moderna, con algunos cambios. No, sí hay distinciones y rompimientos importantes, pero también hay orígenes fuertes. Hay manifestaciones culturales que las seguimos viviendo hoy en día y muchas de ellas ni siquiera estamos conscientes que son de origen medieval, y lo son. Entonces,
insisto, esta danza que tenemos que hacer, no solo los académicos y medievalistas, sino cualquier persona que le guste hablar y estudiar, leer sobre la Edad Media, es la incertidumbre que existe entre qué tanto de la persona medieval soy yo, cuáles son los límites de esa otredad y cuáles son los límites de esas raíces. Yo creo que eso es lo bonito de la Edad Media, siendo en la periodización más clásica, más tradicional, pues el momento, el bloque histórico que nos precede como modernidad, ¿no? Con toda la diversidad que es la modernidad y con toda la diversidad que implica la Edad Media, son dos enormes bloques. Como parte, nosotros como parte y resultado de la modernidad occidental, ¿qué tanto somos medievales y qué tanto no lo somos? Este juego constante, contradictorio y muchas veces entre la otredad del mundo medieval y la identificación de los orígenes que tenemos en la Edad Media, creo que es lo que más he disfrutado en términos muy generales y lo que no solo inspira mi carrera académica todavía, pero también cuando hablo con cualquier persona que quiera escuchar sobre la Edad Media, son temas que, insisto, independientemente del tema en específico del área, que me gusta recalcar. No hay una respuesta absoluta, no hay una respuesta sencilla, pero somos muy diferentes a las personas medievales, pero también somos parte y resultado de esas personas medievales. Y lo que está en medio es lo que nos toca hacer. Me encantó tu respuesta, súper interesante y tienes toda la razón, ¿no? Comparto esa visión que tienes. Y bueno, regresando a tu libro, dos cosas me gustaría, para ir un poco cerrando. ¿Dónde encontramos tu libro? Y también que nos platiques de la feria medieval en la que participaste y de la cual también fuiste organizador. Oh, claro. Mi libro, como mencionaste, al principio fue editado y publicado por la casa Bloomsbury, y ahorita en el último año, 2 años, han desarrollado su propia serie de estudios medievales. Se puede conseguir en línea. Lamentablemente no es fácil de conseguir físicamente en México. Por lo menos yo ni siquiera como autor me he dado cuenta dónde lo pueda comprar físicamente. También tengo que reconocer con toda honestidad que el precio es muy caro y no quedó en mí. Quienes conocen cómo son los procesos de publicación, sobre todo en el mundo académico, sabe que nosotros los autores tenemos muy poca autoridad sobre nuestra propia obra cuando se trata de comercializarla. Así que lamento mucho que el precio sea tan prohibitivo. Creo que muy pocas personas podrían realmente darse el lujo de comprarlo, y lo digo con mucho pesar, pero insisto, no tengo control sobre ello. Quien tenga el interés y pueda, el libro se puede conseguir en línea en la página de Bloomsbury, ya sea Bloomsbury General o Bloomsbury Medieval Studies, o con googlearlo uno puede encontrar las formas. Ahora, existen muchos repositorios en línea, y yo creo que también es parte del truco que hacen estas editoriales de corte académico. Exageran los precios porque saben que los van a comprar las bibliotecas universitarias y centrales. Pero si desean discutir el tema y el tema del libro en específico, me pueden encontrar en línea. Con que googleen mi nombre, van a encontrar formas que comunicarme, mi cuenta de Twitter, mi correo. Yo estoy completamente abierto y me gustaría tener ese tipo de discusión. Cualquiera que quiera discutir el libro o tenga preguntas sobre el libro o dónde más se puede conseguir, donde yo le pueda echar la mano, mándenme correo, mensaje, y con mucho gusto los atiendo. Pero se puede comprar en línea. Insisto, el precio es malo, lamentablemente, pero siempre se puede hacer algo, así que no duden en contactarme si les interesa el tema. Sobre el Festival del Libro Medieval, tuve la enorme fortuna de reconectar este año con un grupo queridísimo de amigos y colegas recreacionistas de México. El grupo se llama Ardemac. Es la Asociación de Recreacionismo de la Edad Media, Alianza de Caballeros, es el nombre completo, Ardemac. Yo los conocí a ellos cuando estaba haciendo mis estudios de licenciatura, cuando estaba estudiando todavía en la Ciudad de México. Fueron siempre y han sido siempre un grupo muy abierto, muy ameno, muy crítico, muy bien informado, siempre interesado por la lectura y la discusión, una de las razones por las que los aprecio muchísimo, pero que es una colección de talentos, ¿no? Hay personas que saben de herrería, de carpintería,
de recreación, de combate medieval, de espadas, de verdad, de arco, de arquero. A mí me encantaba la arquería, así que también yo he intentado ser aprendiz de arquero en Ardemac. En fin, y Ardemac había trabajado ya desde el año pasado con el Fondo de Cultura Económica y las librerías Educal para organizar el Festival del Libro Medieval. Entonces, ahora que pude reconectar con ellos, justo a tiempo para la organización, me pude involucrar con ellos con la organización del Festival del Libro Medieval, trabajar junto con el Fondo de Cultura Económica para coordinar y presentar cursos, talleres, mesas redondas. Tuve la oportunidad justo en este marco de presentar mi libro por primera vez en la librería del Fondo, que en lo personal fue un gusto enorme porque una de las librerías que yo frecuentaba más era la Rosario Castellanos, ahí en la Condesa, porque era de las librerías que más tenía de Edad Media. Y el poder haber regresado al mismo lugar después de tanto tiempo y presentar mi propia obra, sí fue bastante satisfactorio. Pero, en fin, fue un festival fantástico. Creo que a pesar de la contingencia, de la adversidad de estos nuevos tiempos, de hacerlo todo virtual y mixto, creo que la respuesta fue muy positiva. La audiencia fue muy amplia, hubo interés de todo, a nivel de taller, a nivel de preguntas, nivel de audiencia en YouTube y en Facebook. Yo espero seguir involucrado no solo con mis amigos de Ardemac, con la recreación histórica, sino que sigan existiendo estos eventos en México. Yo sí espero que el próximo año vuelva a haber Festival de Libro Medieval, que ya podamos regresar a la normalidad vieja, a ver si con la vacuna se puede, y ya tener un evento en persona, pero sin descartar los eventos virtuales. Yo creo que sí le abren las puertas a muchas personas que físicamente no pueden ir a la ciudad y también para recibir invitados internacionales. Este año creo que por primera vez el evento del Festival del Libro Medieval de México fue internacional. Tuvimos invitados tanto una académica de Lancaster, mi amiga y colega Sophie Ambler, tuvimos también un grupo de quienes hacen recreación caballeresca de Alemania, el Fetibus Rita. Creo que fue, a pesar de las adversidades que implica la contingencia, fue un excelente evento. Yo me quedé con un buen sabor de boca por la respuesta que tuvo el evento, por algo sobre la Edad Media y haber traído tanta atención y tantas preguntas, sobre todo de gente en México. A mí me da mucha esperanza también a nivel personal y profesional porque me anima más a poder regresar a mi país y continuar no solo con investigación, pero seguir discutiendo y enseñando la Edad Media aquí en México. Y el festival creo que es un excelente ejemplo de ello. Pues qué padre, Erwin, me da mucho gusto. Gracias por compartirnos esta charla tan amena sobre Edad Media, sobre tu libro, sobre todo lo que te apasiona, ¿no? Sobre cómo ir revisando la historia y cómo replantearnos las preguntas y que la historia se siga escribiendo, ¿no? Y hay distintas aproximaciones a ella, y no hay una verdad absoluta, y menos en la Edad Media, ¿no? Ismael. No, pues nada más agradecer a ustedes. Agradecer esta entrevista, esta charla más que entrevista, y bueno, pues nos sentimos muy, muy honrados en tenerte aquí entre nosotros. No, yo me siento honrado por haber sido invitado de nuevo a este espacio. Yo lo disfruto mucho y como siempre las conversaciones con ustedes son muy agradables. Espero vamos a tener muchas más en el futuro, en realidad. Sí, yo también lo espero, ¿no? Eres bienvenido cada vez que lo necesitas, esta es tu casa, solamente tienes que decirnos, oye, me gustaría platicar con ustedes, ¿no? Y los micrófonos están abiertos, por supuesto, y de verdad que ha sido un gusto charlar contigo. Muchísimas felicidades por tu investigación, por tu libro, por tu doctorado, de verdad, Erwin, muchísimas felicidades. No. Qué gran honor. Significa mucho que lo digan ustedes, que se acuerden todavía de uno y insisto, espero que podamos seguir en contacto y gracias por dejarme los micrófonos abiertos. Seguro será una oportunidad de la que no quiero abusar, pero que sí tomaré varias veces en el futuro, ¿no? Sí, las veces que quieras, están abiertos. Ismael, ¿cómo? Pues, ha sido un placer enorme el reconectar con ustedes y compartir este tiempo. Igual para nosotros. Bueno, pues obviamente reiterar lo que dice Victoria. Aquí están siempre los micrófonos abiertos. Esta es tu casa y nos sentimos honrados, bueno, pues de que personas como tú estén en el extranjero, pues representándonos tan dignamente, ¿no?
Entonces, Bueno, bueno, lo que podemos. esto también, pues, es todo un agasajo para nuestro público que tienen la oportunidad de ver y escuchar, pues, todo este tipo de personalidades tan importantes y tan amenas también, porque no nada más es una plática académica que mucha gente no entiende, ¿no? Sino es una plática amena en el cual se va desarrollando los temas de una manera entendible. Y bueno, Eso es. pues ya saben, síganos aquí por Voces de mi Región, la voz de la cultura en Chihuahua.